Visita al Museo de Chapultepec. Pues llegamos algo temprano al museo. No grabamos mucho, ya que nos dio un poco de pena. Por fuera es muy grande y se le notan años de antigüedad. El bosque de Chapultepec tiene una historia que se remonta a 3000 años. En náhuatl, el cerro de los chapulines. Las piezas de cerámica y entierros del periodo preclásico son testimonios que nos hablan de los primeros pobladores a las orillas del lago de Texcoco. Los mexicas lo ocuparon en diferentes ocasiones. Durante su migración se detuvieron por un corto tiempo en Chapultepec, hasta que fueron expulsados por los chalcas y los xochimilcas, pueblos vecinos. En 1325, después de la fundación de México Tenochtitlan, Chapultepec fue considerado como un lugar sagrado y sitio estratégico debido a los manantiales que surtían de agua potable a la capital del imperio. Del virreinato, Chapultepec continuó siendo un sitio de gran importancia. En 1530, el emperador Carlos V decretó, por cédula real, que el bosque de Chapultepec se convirtiera en propiedad de la Ciudad de México. Para los primeros virreyes, este era un lugar de descanso y esparcimiento. Lo utilizaban para pasear y para cazar ciervos, liebres y conejos. Era tan apreciado que el virrey Luis de Velasco mandó construir un palacio de recreo en la falda del cerro. Este fue destruido en 1784 por una explosión de pólvora, por lo que un año después el virrey Bernardo de Gálvez inició una construcción de otro palacio en la cima del cerro, el castillo de Chapultepec. En 1845, el bosque fue utilizado como lugar de práctica de los cadetes del colegio militar, quienes ejercitaban tiro y realizaban todo tipo de actividades militares. 2 años más tarde, tras la guerra contra Estados Unidos, el cerro fue talado en su totalidad para evitar que se escondieran las tropas derrotadas. La transformación del bosque de Chapultepec hasta convertirlo en uno de los parques más bellos y famosos del mundo en el siglo XX es una de las obras del gobierno del general Porfirio Díaz. En 1895 se formó una comisión con el fin de hacer de aquel hermoso lugar un verdadero sitio de recreo abierto para todo el público. El rescate del bosque consistió en trazar calzadas con desarrollos casi idénticos a los del bosque de Bolonia. Se hizo un lago artificial y se aprovechó la tierra de la excavación para formar montículos de diversas alturas, que rompieron con la monotonía de las superficies planas. No obstante, el bosque se ha ido transformando desde entonces, a la par de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Y en las salas vimos cosas muy interesantes que llamaron nuestra atención. La siguiente sala es antes de la conquista, la vida de algunas culturas. Se observaron códices, esculturas y herramientas típicas. Pasamos a ver los inicios de la conquista, cuando los europeos llegaron al Nuevo Mundo y no a China e India como ellos pensaban. Los nativos creían que era la llegada de sus dioses, pero no era así. Después se vio el Tzompantli, o muro de calaveras, en lengua náhuatl. Era una pequeña construcción ubicada en los templos que cumplía con un doble propósito: exhibir los cráneos de las víctimas sacrificadas para honra y ofrenda de los dioses, así como para advertir a los pueblos enemigos de su posible destino en caso de un enfrentamiento. Lo siguiente representa el nacimiento de la cultura mexicana como producto del choque de dos culturas distintas: la náhuatl, floreciente en Mesoamérica, y la española. Esto se ve claramente simbolizado en las figuras del guerrero águila y el conquistador español, los cuales mueren al mismo tiempo en la lucha. La patria mexicana estará construida por el resultado de estas dos cosmovisiones. En el lapso del tiempo empieza la evangelización a los pueblos indígenas. En el virreinato todo había cambiado, donde conocemos a una figura importante, Sor Juana, una famosa poeta de la época, donde la religión y los santos se impusieron a todo el pueblo. Este retablo es la alegoría de una historia que inicia en 1795 y culmina en 1813. La obra se desarrolla en 4 actos. Inicia por la izquierda mostrando la injusta organización social en la Nueva España. El segundo acto incluye algunos precursores
ideológicos y políticos situados bajo un edificio de construcción neoclásica que simboliza el enciclopedismo. La tercera parte se refiere al movimiento propiamente dicho. La figura principal es el cura Hidalgo, el cual aparece dos veces, una como se le conoce comúnmente y la otra más joven y en traje de campaña. En la última parte del mural se muestra el Congreso de Chilpancingo con José María Morelos al frente, también retratado dos veces. Finalmente, la luna del costado izquierdo y el día en que nace el derecho dan la idea de que el mural abarca un día simbólico en el que México pasó de la oscuridad de la dominación española a la luz de su autonomía. El cura usó el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que fue elaborada por él mismo, y se usó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para convocar al pueblo a levantarse en armas. Y esta bandera es de 1811 a 1821, conocida como Bandera Cruz de Borgoña o de San Andrés de las Tres Villas. Fue utilizada en la Guerra de Independencia por el batallón del Ejército Realista de Tres Villas, Córdoba, Orizaba y Jalapa. Representa la Cruz de San Andrés, que fue un símbolo militar y religioso utilizado en la defensa del régimen colonial por parte de las autoridades novohispanas. Hay una exposición sobre el colegio militar. Este mural representa el triunfo de los liberales encabezados por el presidente Benito Juárez sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo, de 1864 a 1867. Al centro se observa un retrato monumental de Benito Juárez que evoca a las grandes esculturas olmecas. En la parte inferior aparece una serie de personajes, colaboradores del grupo conservador y aliados del imperio. Maximiliano es un cadáver amortajado que descansa en la cabeza de todos aquellos que le ofrecieron el trono de México. Por encima de la momia aparece el clero reaccionario, quien conspira contra el pueblo que empuña las armas. A la derecha de la cabeza de Juárez se observa un soldado que ostenta en su gorro el número 57 como símbolo de la Constitución promulgada ese año. El guerrillero de camisa desgarrada levanta en su mano derecha una antorcha revolucionaria, mientras que con la izquierda sostiene las cadenas amarradas al cuello de un eclesiástico, un monstruo con garras vencido por las leyes de reforma. Veamos también un poco de los lujos de Maximiliano y Carlota, un poco de la vida de ella y su preparación. Cuando ella se casó tenía tan solo 17 años. Es prima de Victoria, la soberana de Inglaterra, y fue educada muy bien sobre la política, religión católica, la ciencia y el arte. Este mural representa la época porfirista. Del lado izquierdo está el general Díaz, rodeado de algunos integrantes de su gabinete y políticos de la época. Bajo ellos puede apreciarse la presencia de un campesino con su mujer y su hijo, rindiendo pleitesía al dictador. En la parte superior de este mismo lado se observa un grupo de construcciones de carácter afrancesado y un cuartel de rurales, la policía política de la época. Un grupo de campesinos se dirigen al lugar armados con machetes, representando los primeros indicios de la revolución. Del lado derecho sobresale una tienda de raya. Abajo, en contraposición a Díaz, se expone un campesino torturado por caciques y capataces. En esta misma sección se observa a un soldado que vigila la tortura, a una mujer que llora, quien puede ser su marido, y a un hombre con una niña en actitud de derrota. El anciano detrás del muro aconseja callar, demostrando el miedo que tenía la población. Este mural representa el final de la primera etapa de la Revolución Mexicana, con la llamada Marcha de la Lealtad. Al centro de este espacio, Francisco I. Madero, montando a caballo, es acompañado por cadetes del Colegio Militar y por políticos de la época revolucionaria, desde el castillo de Chapultepec hacia el centro de la ciudad para hacer frente al levantamiento armado de la Ciudadela. En la parte superior remata la pintura una banda roja con la leyenda "Sufragio efectivo, no reelección". En el lado izquierdo, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, le entrega la banda presidencial a Victoriano Huerta.
Arriba de ellos se encuentran dos hienas, símbolo de la traición. En el otro extremo aparecen las figuras del vicepresidente Pino Suárez, junto con Sara Pérez de Madero y Gustavo Adolfo Madero. Sobre ellos sobrevuelan palomas. Al fondo, el castillo de Chapultepec es el punto de fuga en el horizonte. Aquí una pequeña imagen de las cámaras antiguas. Aquí una imagen de todas nosotras, los integrantes del equipo: Evelyn Ivette Jiménez Gutiérrez, Evelyn Altamirano Coelho, Lía Cruz Álvarez y Jennifer Díaz Mérida. Acá tenemos más imágenes por fuera del museo, en los vitrales y el jardín de Alcázar. ¿Neta? Sí, ya recorrimos, creo que todo. Este fue nuestro recorrido por el Museo de Chapultepec.